La anterior clase habíamos visto algo de regresión. Si recuerdan, estábamos trabajando sobre estos dos. Habíamos definido los seis pasos, ¿no? Para hacer la regresión lineal. Y habíamos definido estos dos poblaciones de interés, ¿no? Y lo que nos interesa de alguna manera es el mismo problema, ¿no? Queremos ver qué explica de alguna manera los ingresos laborales que las personas reciben en dos poblaciones. Personas de 18 a 35 años, ocupadas, ¿no? Según la encuesta Hogares 2019. Y la otra eran personas de 18 años o más, jefes del hogar y ocupados, según la encuesta de Hogares 2018. ¿No? La habíamos llamado BD1 y BD2. Ambas bases de datos tienen el mismo objetivo en cuanto a la variable de interés, ¿no? Solo que son poblaciones distintas, ¿no? Son poblaciones distintas. Nuestro paso 2 justamente era establecer esa relación y nuestro objetivo es definir la variable predictora, ¿no? La variable de interés en este caso, la variable de resultado, eh, como el ingreso laboral, y el resto en las X podrían ser distintas, ¿no? Las que nosotros creemos que pueden explicar el ingreso de una persona. Este mismo proceso se puede repetir para otras bases de datos, solo que la encuesta hogares es bastante completa y tiene muchas variables como para empezar a mirar esto, así que es una buena base de datos para esto. Ya, entonces, como les había dicho, estas dos reciben muchos nombres, ¿no? La variable Y normalmente la variable de resultado, ¿no? La más importante. Para nosotros puede ser igual a la variable dependiente y las X, las dependientes, perdón, las independientes. Un nombre más común para las variables X es esta idea de covariables, ¿no? Las covariables. Habíamos visto cómo se puede generar un modelo lineal sencillo en el R pensando en una sola variable, ¿no? Ingreso laboral con años de educación, ingreso laboral con años de educación, en un paso 3 al momento de definir el modelo a utilizar, ¿no? Ahí teníamos nuestro M1 y nuestro modelo 2, que formalmente teníamos estos dos modelos, ¿no? Para las personas de 18 a 35 años del 2019, desde 2019, y para las personas jefes de hogar de 18 años o más del 2018, ¿no? Teníamos esos dos modelos. ¿Se parecen en algo? Sí, el intercepto es muy similar. Tal vez la pendiente o el beta 1 igual son parecidos, ¿no? Parecería que paga más la educación en los jefes del hogar que en esta población de 18 a 35, ¿no? Parecería, digamos, no hay mucha información. Y también habíamos visto que podíamos tener una aproximación visual, ¿no? De lo que se está haciendo con esta idea de la regresión lineal y tener un resumen que nos daban estadísticas que ya nosotros conocíamos en modelos lineales, ¿no? El grado de ajuste con el R cuadrado, que en realidad lo que nos explica es lo que el modelo está logrando explicar y lo que nos falta todavía por explicar bajo una relación estrictamente lineal, no bajo una relación estrictamente lineal. Y también habíamos visto que entre lo más importante de esta tabla, lo que vale la pena mencionar o resaltar es justamente son los p-valores que están acá, ¿no? Para definir si efectivamente estas variables son útiles o no, ¿no? Si el intercepto y los años de educación en este caso son relevantes o no significan nada, ¿no? Es lo que habíamos visto en la anterior clase, lo mismo para el otro modelo, ¿no? Lo mismo para el otro modelo, a ver, eso es básicamente por esto, lo mismo para el otro modelo, sus datos, la línea y bueno, su resumen, ¿no? Al parecer, por el comportamiento de los R cuadrados, es mucho más fácil explicar esta relación lineal para los jefes del hogar mayores de 18 años que para los jóvenes de 18 a 35 años, ¿no? Porque aquí su R cuadrado era del 7% más o menos, ¿no? Entonces, en una población es mucho más fácil encontrar algunas relaciones o la relación es más fuerte que en la otra población. Que por ahí puede tener una explicación social, ¿no? Ya los jefes del hogar pueden estar establecidos en trabajos un poco más formales, por eso estas personas deben recibir una remuneración un poco más estable, mientras las personas de 18 a 35 años, como están en proceso de formación en algunos casos,
sus ingresos deben ser mucho más variables y si hay mayor variabilidad en la variable Y, la correlación que puede existir con años de educación todavía puede ser difusa, por ejemplo, ¿no? Puede haber explicaciones de por qué eso está sucediendo, ¿no? La idea es tratar de mejorar esto de alguna manera. También habíamos visto que podemos tratar de ver los coeficientes de cada de los estudios de manera suelta y también generar intervalos de confianza, ¿no? Eso es lo que habíamos visto antes, ¿no? Eh, en este escenario, ¿no? En este escenario, tal vez lo que valga la pena mencionar es que las betas son un poco los importantes, estas beta 0, beta 1, porque son las que nos dan una idea de la magnitud, ¿no? La magnitud de la importancia de una variable respecto a otras, ¿no? Esa es un poco la idea. Así que a partir de que ya sabemos más o menos cómo funciona esta idea eh, de la regresión lineal básica en el R, ¿no? Introduciendo una variable, viendo alguna de sus resúmenes, un poco explorando los coeficientes, ya podemos pasar a este paso 4 de optimizar el modelo, ¿ya? De optimizar el modelo. Y este paso de optimizar el modelo, de alguna manera, puede darse de muchas formas, ¿ya? Podemos darlo o podemos verlo de muchas maneras. A ver, sin ir muy lejos acá, voy a copiar uno de los modelos que habíamos hecho arriba para plantear una nueva versión de estos. Al momento de optimizar el modelo, tenemos que pensar en que estamos trabajando con las variables correctas, de tal manera que el R cuadrado siempre es mayor, digamos, ¿no? El grado de ajuste mejora y con eso explicamos mejor el comportamiento de la información. Entonces, para eso nosotros tenemos estos dos modelos, el M1.2 y el el M1.1, nuestro modelo con la base de datos 1 y nuestro modelo con la base de datos 2. ¿No? Tenemos esos dos modelos. ¿Qué tal si nosotros cambiamos algunas características de estas variables, ¿no? Para tratar de volverlas un poco más interesantes? Y a esto me refiero en el sentido de que si nosotros vemos la naturaleza de la información que tenemos, y ahí es importante justamente la parte de la exploración de los datos, si revisamos la base de datos, ¿no? Revisamos la BD1 por decir. Revisamos la BD1. ¿No? Tengo bastantes variables que más tarde la vamos a poner. Empezaremos por la primera, ¿no? Que es el ingreso laboral, ¿no? Que es la variable de interés. Esta es nuestra variable de interés. Hay valores perdidos, así que debería estar consciente de que eventualmente no estoy contando con toda la información, ¿no? No estoy contando con toda la información. Después, ¿qué más? Son números relativamente grandes, ¿no? Del YLAB. Capaz que me ayude en este análisis un poco conocer más del YLAB. Y lo mejor que puedo hacer para eso es tratar de hacerme tal vez un histograma como un gráfico muy rápido de esto, para ver cómo está el ingreso laboral, ¿no? de estos personas de 18 a 35 años. Y si ustedes notan, claramente es una distribución sesgada a la derecha, con una cola muy larga a la derecha, en realidad, ¿no? Hay una cola muy larga acá. Y capaz que uno podría incluso mirar acá el box plot y va a encontrarse con la presencia de muchos valores atípicos, ¿no? Va a encontrarse con la presencia de muchos valores atípicos. ¿Será que esto influye en el modelo? ¿Será que esto influye al momento de crear el modelo? Que sea una variable con un sesgo hacia la derecha o con una simetría a la derecha tan fuerte o con valores perdidos. ¿Qué recuerdan de sus clases de modelos lineales? ¿Qué pasaba si nosotros hacemos, o sea, qué pasa en estos casos? ¿Qué podemos hacer? Ahí está la densidad, ¿no? Mostrando la prolongación de esa cola derecha.
En estos casos, pensando solamente en la variable y, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos mejorar del modelo? ¿O qué alternativas tenían en estos casos? ¿Recuerdan? Ya, Lucero dice transformar la variable. Está bien. ¿Cómo la transformamos? ¿Qué opciones tendríamos para transformarla? ¿O qué transformación sugieren? ¿No? Y justamente la mejor idea sería, como dice Lucero, hacer una transformación logarítmica, ¿no? ¿Qué es lo que hace el logaritmo? ¿No? A variables que tienen mucho ruido como esta, la suavizan, ¿no? Acá le voy a hacer el log de esta variable. Y el resultado va a ser esta otra distribución, ¿no? La anterior a esta era esta distribución, esta densidad, con un recorrido de 0 a 20.000, ¿no? Es extremadamente variable, ¿no? De 0 a 20.000, un rango de 20.000, muy grande. Y pasamos con la transformación logarítmica a tener una variable que se mueve de 4 a 10 por las propiedades del logaritmo. E incluso uno se animaría a pensar que se parece a una normal, ¿no? No tanto, pero tiene algo de una normal, ¿no? Está concentrada en un gran valor, no hay más puntos altos, tal vez esta cola está muy prolongada, pero después uno podría incluso decir que no es una normal. Entonces la transformación de esta YLab nos va a ayudar a eso justamente, ¿no? Nos va a ayudar a eso. ¿Qué tal si nosotros planteamos acá ahora un modelo 2, ¿no? Un modelo 2 para esto, para ambos modelos, digamos, ¿no? El modelo 2 para la base de datos 1, para la base de datos 2. Donde la única diferencia es que ahora la variable de interés está en logaritmos. El único cambio que hemos hecho es poner la variable de interés en logaritmos. Corremos, corremos. Y vemos el summary de ambos. El summary del modelo 2 para la base de datos 1 y el summary del modelo 2 para la base de datos 2. En el primer caso, ¿no? Para las personas de 18 a 35, el R cuadrado ha bajado. El ajuste es peor, ¿no? Baja a 6.6, de 6.9 a 6.6. En el caso del modelo 2, el R cuadrado ha subido, ¿no? En el caso del segundo caso ha subido. ¿A qué se deberá eso? ¿A qué creen que se deba ese crecimiento? ¿O a qué se creen que se debe esa diferencia, no? Podríamos tratar de ver la densidad para... Esta es la densidad para la B de 1. Esta es la densidad para la B de 2. Lo que me está diciendo es que con el ajuste, en el caso del modelo 2, que estoy con los jefes del hogar, el ajuste es bueno, ha subido de 17 a 22 solamente transformando una variable, y eso es harto, ¿no? Hemos mejorado en 5% el grado de esto de explicar esta relación de 17 a 25 con una sola variable. En el caso de los jóvenes de 18 a 35 años, ha bajado, ¿no? Pero se mantiene, no ha bajado tanto, sigue en el 6. Pero ahí el mensaje sigue siendo que es difícil modelar el ingreso laboral de las personas jóvenes, ¿no? Eso es un poco lo que nos está marcando, ¿no? Eso es un poco lo que nos estaría marcando en el caso de la BD2 o los modelos de la base de datos 1, ¿no? ¿Qué otra transformación o qué otra consideración podríamos hacer acá para mejorar o optimizar el modelo? Ya hemos hecho una optimización basada en esta idea de los logaritmos que ha funcionado para una base de datos, pero no para la otra. ¿Qué dicen? ¿Qué otra cosa podríamos hacer?
Voy a ponerles acá del BD2, que es el que mejor nos está yendo, ¿no? Del BD2, que es el mejor que nos está yendo. Antes de pensar en otra mejora, el plot del años de educación respecto al logaritmo del ingreso laboral, para ver qué es lo que ha pasado con esa transformación, ¿no? Esa transformación ha generado ha generado esto finalmente, ¿no? Esa transformación ha generado esto y el enfoque, bueno, o el ajuste es ahora de este estilo, ¿no? El enfoque es ahora de ese estilo. Para la base de datos 2, de la de jefe de hogares, que es la que ha mejorado en realidad, ¿no? Sí, parecería más limpia, ¿no? Parecería más limpio el comportamiento de esta barra, de esta línea. Pero ¿qué más observan? ¿Qué más observan en este gráfico? Y bueno, en el resultado, en el resumen que sube a 22. ¿Qué ha cambiado a partir de esa transformación? ¿Qué ha cambiado a partir de esa transformación? Esto todavía no lo estamos viendo, pero ahorita lo tomamos. Ha subido el R cuadrado, claramente, ha mejorado el anterior de 17 a 22%. Pero han habido otros cambios, si se dan cuenta acá. El modelo es otro, ¿no? El modelo de acá es otro en el fondo. El modelo, y tal vez aquí vale la pena detenerse un momento para mostrarles esto. El modelo que nosotros ahora tenemos es otro. El modelo que nosotros tenemos ahora es otro. Lo que nosotros estamos encontrando en el fondo, con este pequeño cambio, solamente con la idea de poner el logaritmo, estamos encontrando esta relación, ¿no? El valor esperado del logaritmo de YLAB, porque ya hemos aplicado el logaritmo. El intercepto es distinto. El intercepto es 6.83. 6.83 lo dejaremos. Y el beta 1 es otro, es 0.091, digamos, ¿no? Ese es el intercepto. ¿Cómo se interpreta ese 0.091, que es el que más nos interesa? Al haber hecho esa transformación, ¿no? ¿Quién recuerda? Porque el hecho de haber hecho la transformación está bien, ha mejorado el R, pero igual ha alterado la forma de los betas, ¿no? El beta 0 y el beta 1 es distinto a lo que teníamos antes. Y cuando nosotros queremos hacer regresiones, en realidad nos interesan mucho los betas porque se nos da una idea de la magnitud de la relación, ¿no? La dirección, la magnitud, los cambios. ¿Quién se anima a dar una interpretación de ese 0.09? ¿Recuerdan? ¿Lo han visto? ¿Qué dicen? Carlos, Lucero, James, Melanie. ¿Recuerdan qué significaba ese 0.09? ¿Lo han visto en modelos? Una vez que se hace esa transformación, ¿qué pasa? ¿Cómo se interpreta ese cambio? Sí, a ver, les doy unos 2 minutitos para que recuerden, piensen y me den una posible interpretación.
¿Alguien de ustedes ha pasado tal vez econometría como optativa? Porque creo que se ve a veces más en econometría, pero igual en modelos lineales, ¿no? Un poquito debería tocarse. Ya, a ver, alguien, Carlos dice que no recuerda. ¿Qué tal Lucero? James, Melanie. Si les viene algo. Ya, está bien. Igual estamos justo para esto, para un poco aprender estos modelos. O bueno, la transformación es muy útil, ¿no? El logaritmo siempre se tiene que aplicar cuando tenemos variables muy volátiles con asimetrías muy fuertes hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿no? Y el logaritmo, la inclusión del logaritmo tanto en las y o en las x, o en ambos lados, cambia, cambia la forma en la que se presentan los betas, ¿no? Y eso siempre va a suceder porque es una transformación en el fondo. Lo que hay que rescatar de ahí justamente es un poco la interpretación de esto, ¿no? ¿Qué significa en el fondo? Un poco lo más cercano o la interpretación más racional, en este caso por lo menos, ¿no? En este caso que años de estudio es una variable discreta, ¿no? Valdría la pena recordar eso, el BD1 de años de estudio, si le hacemos una tabla, es una variable discreta, ¿no? Un año de educación, 2 años, 3 años, ningún año, ¿no? Y la variable YLAB es una variable continua. Pues lo que me va a marcar finalmente siempre son cambios, ¿no ves? Son cambios estos. Este 0.09 nosotros lo podemos tomar como un porcentaje. El 9%, ¿no? Como 9%. Esto siempre lo tomamos. Cuando el y es logaritmo en este caso, los beta lo podemos tomar como cambios porcentuales, ¿no? En este caso, podría decir que por cada año de educación que la persona tenga, se incrementan 9% a su ingreso laboral. Es como decir, cada, eh, cada año de educación te aumenta 9% en tus ingresos. Eso es lo que estaría marcando este 9, ¿no? Antes era distinto, ¿no? Porque te decía, cada año de educación te aumenta 194 bolivianos a tu educación. Ahora con la transformación logarítmica te está diciendo que cada año de educación te aporta 9% a tu ingreso laboral, ¿no? 9% a tu ingreso. Eso básicamente es el uso de la transformación cuando se está haciendo en las y, ¿no? Cuando se está haciendo en la y la transformación logarítmica, ¿no? Así que eso es importante destacarlo. Si se aplicara los logaritmos a ambos lados, sería por el incremento por cada punto porcentual de incremento en la variable x, se incrementa tal cantidad de porcentaje en la variable y, por ejemplo. Ahí son variaciones porcentuales o elasticidades porcentuales en ambos lados, digamos, ¿no? Bueno, en este caso solamente es para la variable y, así que la interpretación es de esto es de esa forma, ¿no? Por cada año de educación se incrementan 9% a su ingreso laboral, ¿no? Ahora, la optimización debería partir, uno, por detectar o especificar de forma correcta las variables, ¿no? Este es uno de los casos, ¿no? En los procesos de optimización. Otro proceso de optimización, ¿no? Otra idea de la optimización, debería partir de mejorar, ¿no? Sabemos que las y deberían ser ahora, la variable y, en este caso debería ser logaritmo. Eso estamos seguros ahora. Vamos a plantear un modelo tercero, un tercer modelo para ambas bases de datos, para ver si mejoramos en algo. Pero este tercer modelo va a ser mucho más ambicioso. Vamos a tratar de incluir todas las variables que nosotros tengamos en la base de datos, o al menos las más relevantes que consideremos. ¿Ya? Así que para esto, si nosotros tenemos las bases de datos, acá les voy a poner names de BD1 y names del BD2. Estas son las variables que tengo en la base de datos, ¿no? Estas son las variables que tengo en la base de datos. Voy a poner
voy a poner todas las variables que yo considere que pueden entrar en el estudio. ¿Ya? Todas las variables que pienso que pueden entrar en el estudio. Claramente, esta variable factor es una variable del diseño muestral, no debería estar ni el estrato, ni la UPM 8.9. El área sí debería quedarse. El área sí debería quedarse. Esta COP-OP, que es especial, la voy a sacar por el momento. ¿No? Esta COP-OP es que es la condición, bueno, el tipo de ocupación que tiene la persona, la voy a sacar. Y voy a quedarme solamente con algunas de estas, bueno, con el resto de las variables. Sexo, edad, años de educación, total de horas, ingreso no laboral y área, ¿no? Con esas y permanente. Las demás las voy a sacar, ¿no? Por eso se va a la 7, 8 y 9, que se va la 7, la 8 y la 9 se van, y también se va la 11. 9, 10, 11, que es esta, la 11. No, deberíamos sacar la 12 en realidad. Ya, a ver, sacaremos 9, ya, sacaremos la 11 y la 12 más para después meterlas y ver si son necesarias. Ya, estoy sacando simplemente las variables del diseño muestral, que son factor, estrato y UPM, y también estoy sacando esta permanente psicobop, porque después podemos retomar con estas, ¿ya? Y eso la voy a guardar en el modelo M3, para las dos bases, para la base 1 y para la base 2. Si yo le doy una base de datos al ERE con las variables de interés, en este caso le estoy dando esta base de datos finalmente, le estoy dando en el primer modelo esta base de datos, le estoy dando una base de datos con 7 campos: sexo, edad, años de educación, total de horas trabajados, ingreso laboral, ingreso no laboral y área. Si le doy una base de datos entera, como esta, y yo le digo, bueno, yo defino la variable de resultado, la variable dependiente, y pongo punto después, ¿no? Para definir la relación, le estoy diciendo que tome en cuenta todas las variables, ¿no? Tome en cuenta todas las variables dentro del modelo. Este es un poco más agresivo y según las variables que yo vaya identificando puedo implementar más variables, ¿no? Podría implementar más variables. Ahí ya tengo nuestro tercer modelo. Ya tengo nuestro tercer modelo. Podemos ver qué ha cambiado en nuestro modelo, ¿no? Podemos ver qué ha cambiado en nuestro modelo para el 3 y para el 2, ¿no? Para la base de datos 1. Para la base de datos 1, jóvenes de 18 a 35 años, este es el modelo. ¿No? Ese es el modelo. El R cuadrado ha mejorado, levemente, pero ha mejorado. 0.2699. 0.2699. Si nos vamos a las variables, lo bueno de acá es que el R ya ha empezado a detectar, según la característica de la información, qué tipo de variable era, y eso es importante mencionar, ¿no? Si yo le pido a esta base de datos que les mostraba antes, la estructura, ustedes recordarán que la variable hombre-mujer es una variable de tipo ordinal, ¿no? Es cualitativa nominal, perdón, es cualitativa nominal, y lo mismo con el área. El área es una variable cualitativa nominal. Para que el R las entienda como tal, tienen estas variables que están definidas, deberían estar definidas como tipo factor. Factor, factor, ¿no? Ya con eso el R puede trabajar fácilmente, ¿no? Si eso está bien especificado, ¿no? Que debería ser parte de elegir las variables iniciales, ya puede construir el modelo sin problemas, ¿no? Y acá identifica, ¿no? No puede incluir los dos niveles de la variable cualitativa por un tema de que no podría ser invertible, ¿no? Que esto deben recordar de diseños experimentales también, ¿no? Solamente puede meter a una, en este caso mete a mujer, ¿no? Esta variable en realidad está marcando para las mujeres, no está hombres. Y esta variable está metiendo la área, pero para el área rural, no está urbanas. No mete a las otras por un tema de que no sería invertible la matriz y todo lo demás, ¿no? Pero estos son los resultados, ¿no? Estos son los betas finalmente, ¿no? Estos son los betas. ¿Qué nos interesa de esto? Saber cuál sirve y cuál no sirve. Acá, para eso nos fijamos el p-valor o las estrellitas. Los que no tengan estrellitas no sirven. Este no tiene estrellita, ¿no? El GenoLab no explica el ingreso laboral para la población de 18 a 35 años. No explica el ingreso laboral. Ha subido un poco el R cuadrado a 0.26, eso es bueno. Y esta no debería estar en el modelo, eso es lo que nos está marcando de forma general, ¿no?
porque el p-valor es 0,25, es demasiado alto, ¿no? La probabilidad de que esto sea 0 es muy alta, ¿no? Es muy alta. Y ya tenemos eso, un modelo. Para la segunda base de datos, el r cuadrado ha subido ahora a 0,37. ¿No? El r cuadrado ha subido a 0,37. Para esta base de datos, todas las variables son importantes. Todas las variables son importantes, si se dan cuenta. ¿No? Todas las variables tienen un p-valor pequeño. Tal vez este sea un poquito el más grande, 0,008, pues sigue siendo muy pequeño, ¿no? Este es significativo al 1%, básicamente, ¿no? Significativo al 1%. Así que estamos bien, todas las variables sirven. Podríamos pensar en mejorar este modelo incluyendo más variables todavía, ¿no? Eso sería interesante. A ver, pero les puedo en este punto introducir lo que es el concepto del stepwise, ¿no? Lo que es el concepto del stepwise. No sé si en modelos lo han visto, este concepto del stepwise, alguna vez. ¿Recuerdan de qué se trata? ¿Alguien recuerda? Ya, a ver, ¿cuál es el concepto del stepwise? Que nos va a ahorrar un montón de tiempo, ¿no? El stepwise nos va a ahorrar un montón de tiempo. ¿Qué es lo que hemos dicho? Que es importante cuando vemos los modelos, ¿no? En este, por lo menos, en el modelo de las personas de 18 a 35 años. Acá el GenoLab no importa, ¿no? Si se dan cuenta, el GenoLab no importa. Porque la significancia es muy baja, ¿no? Bueno, perdón, la significancia, en este caso el p-valor es muy alto, ¿no? Esta no importa, esta no debería entrar en nuestro modelo. El GenoLab no debería entrar en nuestro modelo. Nosotros, ¿qué debemos hacer? Sacar al GenoLab y volver a calcular solamente con las variables restantes, y ese va a ser el r cuadrado tal vez casi definitivo, digamos, ¿no? En este otro escenario de la base de datos de jefes del hogar, todas son importantes, ¿no? Así que todos deberían quedarse, ¿no? Pero imagínense que nosotros tengamos un modelo con muchas más variables. ¿Qué tal si tenemos 90 variables, ¿no? 90 variables independientes, 90x y una sola y, y ahí deberíamos identificar cada uno de los casos, ¿no? Ahí deberíamos identificar cada uno de los casos e ir filtrando y decir, bueno, ya no tiene que entrar el GenoLab a la función y estos siguientes, ¿no? El stepwise es un algoritmo orientado a hacer eso de manera automática, ¿ya? El stepwise hace eso de manera automática. ¿Cómo funciona? Le doy el modelo con todas las variables, en este caso el M31, ¿no? Con todas las variables. Le pongo el comando step y le estoy diciendo que seleccione el mejor modelo en cuanto a estos grados de significancia, y eso, los resultados de eso lo guarda en el M41. Corro el stepwise, está corriendo, bueno, ha corrido ya y nos dice, bueno, terminé y la información está en el M41. Haz lo mismo para el M32, hace lo mismo. ¿Qué es lo que ha hecho en el fondo? Este stepwise en el fondo lo que ha hecho es sacar a la variable que nos sirve, ¿no? Sacar a la variable que nos sirve. El modelo M41 ya no considera a la variable GenoLab, está fuera del modelo. Antes, introduciendo, y ahí podemos ver la diferencia, ¿no? Este es el modelo. El M31 tenía a esa variable, que no servía, ¿no? Porque su p-valor es muy alto. Un r cuadrado de 0,2699. Sacando al GenoLab, ¿no? Con el step, este es el resultado. El r cuadrado se mantiene porque es lógico, la variable no importaba, no estaba ayudando en nada al modelo. Y ya no está considerado dentro del modelo, ¿no? Ya no está el GenoLab.
Y eso es lo interesante con el comando step, ¿no? Que me permite mejorar eso. En el caso de la base de datos 2, en realidad se mantiene la misma porque no había nada que sacar, ¿no? No había nada que sacar ahí. Eh, si ustedes quieren curiosear un poco de lo que hace el modelo STEEP, está en esta idea del Stepwise de encontrar el mejor modelo, ¿no? Elige el mejor modelo basado en el criterio de la Kaike con el algoritmo Stepwise, ¿no? Esa es un poco la idea. Y no, ahí está un poco de la argumentación, pero en el fondo lo que hace es se desecha de las variables que no sirven. ¿No? Es lo que hace este Stepwise. Y es una cosa bastante interesante, ¿no? Es una cosa bastante interesante. Piensen en este modelo cuando hagan... piensen en este modelo cuando hagan algo mucho más, cuando tengan muchas más variables, ¿no? Ahí esto gana harta importancia, ¿no? El STEEP para seleccionar el mejor modelo. Ya, entonces, ahí ya hemos mejorado un poco ambos modelos, 0.37, todo lo demás. Podemos pasar a lo siguiente, que sería, bueno, justamente esto de... tenemos que tener siempre en cuenta la fuente de la información, ¿no? Tenemos que tener en cuenta la fuente de la información o la fuente de la información y el tipo de las variables, el tipo de las variables. Se debe tener en cuenta siempre la fuente de información y el tipo de las variables. ¿Por qué decimos esto? Porque según la base de datos con la que nosotros estemos trabajando, ¿no? Según la base de datos con la que estemos trabajando, tenemos que estar más eh, seguros de la especificación del modelo. Ya tenemos que estar más seguros respecto a la especificación del modelo. Y hay dos cosas que tenemos que mirar ahí. La primera, a ver, voy a reordenar esto un poco, es, voy a generar un nuevo modelito acá, con las variables que ya han ido saliendo, ¿no? Con la base de datos 1 pensaremos, con la base de datos 1, según el modelo que hemos armado acá, la variable sexo importa, ¿no? La S02, A02 importa, que está acá. La variable edad importa, que está acá. La variable años de estudio también importa y está acá, la voy a poner ahí. Y después, al parecer, el total de horas también importa. El total de horas. HRS. Y también importa la variable área, ¿no? Esas son las variables que me ha arrojado Stepwise que funcionan, que sirven, ¿no? Si hacemos el modelo, esas son las relaciones y bueno, todo lo mismo, ¿no ven? Lo haremos sobre la BD2, que es el que tiene el mejor ajuste hasta el momento. Bueno, sobre la BD1 y BD2 podemos hacer exactamente lo mismo, ¿no? Solo que la diferencia es que para el BD2 el GenoLab funciona y para el otro no funciona el GenoLab, ¿no? Podemos pensar en ambos casos, tal vez, ¿no? Sin considerar el GenoLab, digamos, ¿no? Pensaremos en eso, ¿no? Estos son los modelos. Hay una característica importante en esto. La variable sexo es cualitativa y el R entiende que es eso y por eso la trabaja como hombre-mujer, ¿no? Por eso la trabaja como hombre-mujer. Lo mismo hace con la variable área, ¿no? Lo mismo hace con la variable área. Sin embargo, no hace eso con la variable años de educación, ¿no? Y la variable de años de educación, si bien es cierto, podríamos pensar que es una variable cuantitativa, ¿no? También podríamos imaginarnos que esta variable de años de educación igual tiene alguna característica vinculada a cualidades, ya a una especie de cualidad. Esta es la tabla de frecuencias eh, de los años de educación para los de 18 a 35 y este es el grafiquito, ¿no? Este es el gráfico. Noten que hay dos torres muy altas, ¿no? En el 12 y en el 17 para la variable años de educación. ¿Por qué? ¿Por qué será eso? ¿Por qué sucede eso?
¿Quién puede mencionar por qué sucede eso? ¿Por qué es más alto en el 12 y por qué es más alto en el 17 en esta variable años de educación? Es extraño, digamos, ¿no? ¿Qué dicen? Eso, ¿no? Como dice James, son bachilleres y con títulos de licenciaturas, ¿no? El 12 y el 17, si bien es cierto, son números, no son cualquiera números, ¿no? Porque esconde una cualidad por detrás. Que una persona declare tener 12 años de educación está declarando que ha terminado el bachillerato, y que una persona declare 17 años de educación está declarando que es profesional, ¿no? Que tiene grado de licenciatura. Entonces, en el fondo, uno podría pensar que estas variables de año de estudios eh, es nomás una variable cualitativa también. Y deberíamos tratarla de esa forma. Entonces vamos a crearnos acá, voy a mantener el logaritmo para la variable YLAB, porque eso nos ha funcionado bien. Pero también le voy a volver a años de estudio una variable cualitativa, que en este caso le voy a poner factor, ¿no? Factor de años de educación, factor de años de educación, ambos modelos. Y esto lo voy a guardar en nuestro modelo M5 pensando en esta naturaleza de los datos, digamos, ¿no? O estas variables en particular. Nuestro modelo M5 para ambos casos. Para el primer caso corre, para el segundo caso corre y veremos los summaries de ambos modelos. Veremos los summaries de ambos modelos para ver cuánto ha mejorado y qué es lo que pasa con ese pequeño cambio que hemos hecho. Ya. Este es para el primer modelo. Ha subido el R cuadrado a 0,29, de 0,26 a 0,29, haciendo ese cambio de variable, bueno, haciendo esa transformación, ¿no? Diciéndole al R que los años de educación en realidad son factores. Y para el otro modelo, teníamos un 0,37, ha subido a 0,39, ¿no? Está mejorando cómo nosotros nos acercamos a entender la relación que existe entre las variables con esta, ¿no? 0,39. Estamos cada vez mejorando, digamos, ¿no? Ahora, si vemos lo que ha resultado ambos casos, veremos el primero, que es este. Este es el modelo para los de 18 a 35 años. ¿Qué es lo que ha hecho en el fondo el R? Para cada una de las características ha asumido que es una variable distinta, es como crear variables dummies, y para cada una de ellas ha sacado su beta. Este es el beta para el 1, para el 2, para el 3 y así, para cada uno de estos. Hemos dicho que acá los más importantes son el 12 de alguna manera y el 17, ¿no? Y se nota, ¿no? Como la variable y es logaritmo, estos son incrementos porcentuales, ¿no? Por cada uno de los, por cada cambio, ¿no? En el fondo, estas de acá, estos factores que están acá son variables binarias, digamos, de existencia o no existencia, ¿no? Acá, por ejemplo, para el 12, que significa es con 12 años de educación, sin 12 años de educación. 12 años de educación te incrementa el 55% a tu ingreso laboral, ¿no? Tener 12 años de educación. Tener licenciatura te incrementa tu ingreso en 105% a tu ingreso laboral, ¿no? Tener una maestría te incrementa un 143%. Y bueno, ha llegado hasta el 122, que te incrementa un 188%, ¿no? Entonces, eso es lo que nos está marcando el hecho de haber hecho esa transformación. Lo mismo que sucedía para las otras variables. Por ejemplo, esta variable de mujer
Eh, ¿Qué es lo que marcaba? La característica es mujer o no mujer, digamos, mujer o no mujer. Eh, si eres mujer, por alguna razón, el mercado laboral, ¿no? Tus ingresos laboral al ser mujer reducen un 38%. Reducen en un 38%. Solo por el hecho de ser mujer, en un 38%. Y es harto, ¿no? Es harto. Y es poco de los que son negativos. Mujer es negativo, área también es negativo. Si vives en el área rural, tus ingresos disminuyen en un 22%, ¿no? Así que eso es para el modelo uno, que son de 18 a 35 años, ¿no? Igual el mercado laboral para personas jóvenes castiga un poco más a las mujeres. En el caso de los hombres, al parecer no, porque veremos el caso de los jefes del hogar en este caso, en el medio 2. Igual es negativo, pero ya aparecen tres negativos. Para mujer sigue castigando, castiga un poco menos que en la población de 18 a 35. Es de 0,31, antes era 0,38. Y tenemos la variable edad, ¿no? La variable edad en los jefes del hogar entra como número negativo. A medida de que a medida que avanzas en la edad, tus ingresos laborales caen un poco, digamos, ¿no? Mientras más crezca esta, ¿no? Se reducen tu ingreso laboral en 0,009%, ¿no? Esto si lo vemos por esta cantidad, si lo vemos por 100, ¿no? Por 100. Cada año, cada año, al año base, digamos, bueno, al año promedio, digamos, de todos, eh, cada año te reduce 0,9% a tus ingresos laborales. O sea, hay una cosa ahí extraña respecto a los jefes del hogar, en este caso, ¿no? A los jefes del hogar. Entonces, han visto, hemos mejorado el modelo en ambos casos, solamente con este cambio de variable. Bueno, con esta transformación también, o con esta definición adecuada en realidad, para la variable años de educación, ¿no? Y acá los pregunta, y del varón en el área urbana, ¿cuál sería su incremento? Ya, o sea, en realidad es imaginarse, tal como estamos manejando, el intercepto nos da una idea de salario promedio y sobre ese valor, ¿cómo se leen estos valores, digamos? ¿No? Hay bajan los salarios en 0,31 por el hecho de ser mujer, si todas las demás variables permanecen constantes, ¿no? Es un poco la lectura. Ahora eso es porque ha entrado acá la variable mujer. Nosotros podríamos haber hecho que entre la variable hombre, digamos, para forzar y un poco tener el valor de mujer, el valor de hombre o el valor del área, por ejemplo, ¿no? Entonces, para eso nosotros podemos tal vez ir por dos caminos. Una opción es crear una variable o definirla acá, digamos, ¿no? Si la definimos acá para la variable S0202, a ver, veremos si nos deja hacer esto. B de 1 pesos. Esta es la variable hombre-mujer. ¿Qué tal si solamente trabajamos con esta, con la de hombre? Veremos si nos acepta en este caso hacer ese cambio directamente en la especificación del modelo o vamos a tener que hacerlo después, ¿no? Eso es porque ha entrado como variable binaria la variable mujer. O sea, ha elegido el R la variable mujer. Nos podemos forzar esto diciéndole que en vez de esta variable, quiero que contrastes esta variable con esto, ¿no? Perdón. Con 1.hombre. 1.hombre. Esta es la variable que estoy metiendo. Esta variable es una variable binaria que identifica a 1 a los hombres y 0 a las mujeres, ¿no? Entonces esta sí debería tener... ya, no me está dejando. Ya, a ver, lo mejor que podemos hacer en este caso para forzar es un poco... A ver, acá lo voy a poner como un código adicional solamente para que lo vean. Para la b de 2 vamos a hacer esto. Nos vamos a crear una variable que sea hombre. Y esta variable, esta variable va a ser la b de 2 variable
esa variable, la variable sexo, de tal manera que esta sea igual a 1 punto hombre, ¿no? Ya he creado la variable hombre. Veremos que todo esté en orden. bd2 hombre, table, está bien. Se ha creado la variable hombre. Entonces, ya nuestro modelito podemos variar eso, ¿no? Podemos variar eso. En vez de que entre la variable sexo, yo le voy a pedir que entre la variable hombre. Y esto directamente le voy a pedir el summary para no guardarlo en un modelo nuevo, ¿no? Solamente para ver el tema de los hombres, ¿no? Ahí está. Lo vuelvo a coser. Y ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? El ser hombre, ¿no? El ser hombre te aumenta 31% a tu salario, ¿no? Respecto al otro grupo, que es las mujeres, ¿no ven? Por lo binario. Y lo mismo podríamos hacer para el área rural, ¿no? Crear una nueva variable para el rural y mirar qué tal, ¿no? Eso como un plus ahí, digamos, para que lo tengan. Normalmente cuando nosotros ponemos factor, el R decide a quién sacar. Acá cuando hemos puesto factores años de educación, ha tenido que sacar un número. Y seguramente lo ha sacado al primero, ¿no? El 0 no está, ¿no? El 0 no está. La comparación de años de educación es respecto al 0, ¿no? Respecto al 0. Acá ha sacado al hombre, perdón, acá solamente estamos trabajando con hombres, no con mujeres. La comparación que se hace esto es respecto a las mujeres. Y este área rural no está considerada área urbana, entonces la comparación que se hace es respecto del área urbana, ¿no? Respecto al área urbana, tu ingreso cae 0,72, ¿no? Respecto a 0 años de educación, tu ingreso aumenta en 188%. Respecto a las mujeres, tu ingreso mejora en 0,31%. Esa lectura tendríamos que mantenerla ahí, ¿no? Ya, así que eso también es importante, definir la fuente de información y el tipo de variables, ¿no? El tipo de variables principalmente para estas variables que son algunas especiales, ¿no? Como esta de años de estudio. A ver, lo otro que tenemos que ir mirando, ¿no? Lo otro que tenemos que tener cuidado en esta parte de optimización es un poco el estudio que tenemos nosotros a mano, ¿no? Esto en el sentido de que es distinto generar un modelo de regresión sobre la base de datos como tal, sin considerar las características del diseño muestral, si fuera una encuesta, ¿no? Si fuera una encuesta con un diseño muestral, y yo hago una regresión como la que hemos hecho aquí arriba, los resultados que yo estoy encontrando respecto a las relaciones funcionan en la muestra. No las puedo inferir. No puedo decir que esos resultados se reproducen en toda la población en Bolivia porque no he incorporado el concepto del proceso de inferencia a partir del diseño muestral. No puedo hacer eso. Son resultados o hallazgos que se explican en la población que estoy estudiando, en este caso la muestra. No puedo ir más allá. No puedo ir más allá. Si yo quiero ir más allá, tengo que incorporar a mi regresión las características relacionadas al diseño muestral, si estuviera trabajando con una encuesta, ¿no? Y además, si mi propósito es inferir. Hay trabajos de investigación donde su objetivo no es inferir necesariamente, sino es entender las relaciones que existen entre las variables dada la muestra, digamos, ¿no? No tienen una intención de inferir. Pero hay estudios que sí quieren inferir y a partir de eso quieren, digamos, establecer una relación en la población encontrada a partir de un modelo de regresión, ¿no? Son cosas distintas y hay que tratarlas como tal, ¿no? Dependiendo de lo que uno quiere hacer. Nosotros hemos encontrado, haciendo ese trabajo en esta base de datos ahora, que por ejemplo, en el caso de los hombres, ¿no? Ser hombre respecto a ser mujer te incrementa en 31% tu ingreso laboral, donde las otras características se mantienen constantes, digamos, ¿no? Te incrementa 31%. Eso sucede para las personas que están en la muestra.
Eso no es un resultado inferible, no podríamos decir eso a nivel de Bolivia. No podemos decir eso, ¿no? Por más que sea una encuesta representativa de Bolivia. Si queremos decir eso, tenemos que incluir las características del diseño muestral. Sí o sí, tenemos que incluir las características del diseño muestral. Y ahí un poco la forma y el discurso y la historia cambia, ¿no? Y eso está ahí un poco comentado estamos suponiendo primero una relación lineal, eso es igual importante. Todo el tiempo estamos sobre relaciones lineales. Otro, las relaciones que encontramos son a nivel de la muestra, no estamos infiriendo. Para hacer la inferencia, el mejor camino es utilizar la librería Survey. Si recuerdan, habíamos visto al inicio casi de la materia la librería Survey o la librería SBR, ¿no? SBYR, ¿no? Para hacer muestras complejas, que justamente son utilizadas para este tipo de cosas, ¿no? Para hacer regresiones. No vamos a volver a tocar esa librería, pero es importante que ustedes sepan que si ustedes quieren inferir el resultado, tienen que utilizar librerías como esas para hacer el mismo proceso de regresión lineal, ¿no? Podemos tratar de aproximarnos un poco a esto sin necesidad de utilizar la librería Survey. Podemos tratar de aproximarnos un poco a algunos valores que la misma librería Survey nos va a arrojar en algún punto sin necesidad de recurrir a ella, ¿no? Y eso es lo que se trata de mostrar en estas dos líneas. Ya lo voy a hacer para la BD2, que es la que está para los jefes del hogar, ¿no? Esta primera es la que nosotros estamos manejando ahora, ¿no? Es la que estamos manejando ahora. Años de educación. A ver, no, mejor me voy a copiar la de acá. Voy a copiarme esta, que es la que acabamos de hacer. Para la BD2. Ya, esta es la que acabamos de hacer para la BD2. Lo que nosotros hacemos es esto, ¿no? Logaritmo con todas las variables de la BD2 y a eso nosotros le sacamos el summary y tenemos justamente el R cuadrado de ajuste, ¿no? Es lo que nosotros hacemos. Ahí está el 39%. Esto normalmente en modelos lineales es un OLS o un MCO, ¿no? Es un mínimo cuadrados ordinarios, ¿no? Son los mínimos cuadrados ordinarios. Esa es la teoría detrás de estos métodos. Cuando uno recurre a la librería Survey y le pide que haga la regresión y todo lo demás, en el fondo, metodológicamente, lo que se está haciendo, ¿no? Lo que se está haciendo en el fondo es lo que normalmente en los modelos se llaman los MCPs, ¿no? Que son los mínimos cuadrados ponderados, ¿no? Los mínimos cuadrados ponderados. Para hacer esta idea de los mínimos cuadrados ponderados, lo único que cambia es la introducción de un ponderador, ¿no? La introducción de un ponderador, y acá el comando LM me permite introducir un ponderador, ¿no? Me permite utilizar la función weights. ¿Quién es el ponderador? Si recuerdan de la encuesta hogares, el ponderador se llama names BD2, el ponderador se llama factor, ¿no? Ese es el factor y acá le pongo. El ponderador, por si acaso, es el factor, le digo, ¿no? Esto es equivalente a utilizar la librería Survey para el valor de los betas. Para el valor de los betas. No para el p-valor, no para el error estándar. El factor lo único que me garantiza es tener los betas correctos, ¿no? Estos betas correctos. No me garantiza estos, el error estándar, el T o el P, ¿no? Para tener los valores correctos de esto tengo que utilizar necesariamente la librería Survey, ¿no? Pero pensando que solamente me interesaran los betas ceros, aquí ya uno puede ver la diferencia, digamos. Con factor de expansión, sin factor de expansión, sin ánimos de generalizar, en la muestra las mujeres reducen en un 31% su ingreso laboral, ¿no? Mientras que utilizando los datos del factor de expansión, ya con un ánimo de inferir, el resultado para las mujeres cae en 0,29, por ejemplo, ¿no? O sea, cae a 0,29. Y son 2 puntos porcentuales que pueden ser importantes en algunos casos, ¿no? Eso como recordatorio, que en el fondo
lo mejor es utilizar la librería Survey cuando nuestro objetivo de la regresión es generalizar los resultados finales, ¿no? Generalizar los resultados finales. Y bueno, finalmente lo que nos tocaría ver es validar el modelo, ¿no? Validar el modelo. No sé si hasta acá tiene alguna consulta o duda. Ya. Vámonos a esto que es igual sumamente importante, que es el paso 5, que de alguna manera podemos haber encontrado el mejor modelo, un R cuadrado muy, muy bueno, casi perfecto. Eh, Pensaremos en este último, ¿no? Que es el, bueno, no el componderador, porque ahí todavía tiene sus fallas, ¿no? Hay que corregir algunas cosas. Pero en este modelo 4 que habíamos visto acá, ¿no? Nuestro modelo 5, perdón, ¿no? Nuestro modelo 5 que ya incorporaba el factor para los años de educación y todo lo demás, ¿no? Ese alcanzó un R cuadrado del 39%. Me dice que he logrado descubrir el funcionamiento del 39%, he descubierto de alguna manera el comportamiento del ingreso laboral en un 39% basado en la asociación con estas otras variables. Hay un 61% que aún no sé cómo funciona, ¿no? Y eso está metido en el E, digamos, ¿no? En el ESOR. Pero 39 es aceptable muchas veces, ¿no? Para este tipo de cosas. Ya tengo un valor de este estilo, así que vale la pena seguir avanzando. Y lo segundo, bueno, la segunda parte de esto es, o bueno, el paso siguiente a esto es si todo esto sirve estadísticamente, digamos, es válido estadísticamente, ¿no? Ustedes recordarán que para aplicar el OLS, para aplicar todas estas relaciones, incluso para tener una lectura adecuada de estos números, el modelo, ¿no? Los mínimos cuadrados ordinarios, incorporan una serie de supuestos, ¿no? Incorporan varios supuestos para este tipo de modelos. La idea de validar el modelo pasa por verificar que estos supuestos se estén cumpliendo. Verificar que estos supuestos se estén cumpliendo. Ese es nuestro objetivo ahora, ¿no? Ese es nuestro objetivo ahora. Verificar que el modelo o que los supuestos del modelo se estén cumpliendo. ¿Cuáles son los supuestos? ¿Cuáles son los supuestos? A ver, podemos ir viéndolo desde esta manera, desde esta forma. Acá los voy a poner mejor así. Los supuestos del modelo son estos. Primero, los sesores se distribuyen de manera normal. Primer supuesto de los modelos lineales, ¿no? De los modelos lineales, su primer supuesto es que los modelos, que las variables, perdón, que los sesores, ¿no? Los sesores se distribuyen de forma normal. Y no es cualquiera, no es cualquier variable, distribución normal. Es una normal con media cero y además la varianza es constante, ¿no? La varianza es constante. Primer supuesto. Segundo supuesto que incorpora estos modelos. La independencia entre los X, ¿no? La independencia entre los X del modelo. Si recuerdan, en el último modelo que nosotros habíamos puesto, que era este, el M5 de acá arriba, me lo voy a traer acá. Voy a trabajar con uno de estos nomás, con el que tenga un R cuadrado más alto, que sea este, el M5.2, ¿no? Trabajaremos con este M5, ¿ya? Este es nuestro último modelito. Este modelo M5, ¿no? Este modelo M5 ha incorporado varias variables X, ¿no? Están todos estos factores. Está la variable mujer, la variable edad, la variable total hora, la variable dural, ¿no? Todas esas variables. El segundo supuesto dice independencia entre los X del modelo.
Estas de acá, cada una de estas variables, ¿no? Deberían ser independientes entre ellas, ¿no? Si yo hago una matriz de correlaciones de estas variables, no deberían tener correlación. Eso es lo que me marca básicamente el segundo supuesto. Debería haber independencia entre las X del modelo. Normalmente, si no se cumplen estos supuestos, estamos en presencia de ¿qué? ¿Quién recuerda? Si no se cumple el primer supuesto de la varianza constante, ¿qué estamos? Estamos ante un modelo ¿de qué tipo? ¿Recuerdan? Estamos, bueno, si lo han visto, estamos ante la presencia de ahí ¿se recuerdan? Heterocedasticidad, ¿no ven? Heterocedasticidad. La heterocedasticidad se da cuando la varianza no es constante, ¿no? Cuando la varianza no es constante. Y eso, ¿cuál es el riesgo de que la varianza no sea constante? Que los betas que tenemos pues, no sean los correctos, ¿no? Hay un problema ahí, ¿no? Y cuando estamos ante la presencia de que las X del modelo están relacionadas, no hay independencia, estamos ante ¿qué problema? Eso, multicolinealidad. Multicolinealidad, ¿no? Esos son problemas típicos en estas cosas, ¿no? Y tenemos que estar seguros de esto, de ver maneras en las que estas se pueden resolver, ¿no? Ver formas en las que la multicolinealidad y la heterocedasticidad se pueden resolver, ¿no? Esa es una de las ideas principales que tenemos que ver. Entonces vamos a partir con este modelo M5 para empezar un poco a ver algunas cosas, ¿ya? Vamos a ver el primer caso. A ver, para que esto funcione con lo que tengo, lo voy a poner de esta manera, ¿no? Nuestro modelo va a ser ahora el M52, ¿no? que estaba de arribita, que era para los jefes del hogar. Lo primero que podríamos tratar de hacer es ver si los errores se distribuyen de forma normal, ¿no? No preocuparnos todavía sobre la varianza, sino ver si la normalidad se cumple. Para eso, el mismo R me permite ver diferentes gráficos, ¿no ven? Me permite ver diferentes gráficos, ¿no? Si yo hago un parem Ferro de 2×2, voy a poder ver los 4 gráficos que me devuelve estos modelitos, que me devuelve el comando LM, ¿no? Aquí recuerden que vamos a utilizar el comando LM para generar estos modelos. Entonces con esto puedo ver 4 de estos modelitos, ¿no? O bueno, 4 ayudas gráficas para esto. Si ustedes ven la normalidad acá, bueno, ahí podemos entrar. A cada una de estas tiene su objetivo, ¿no ve? La distancia de Cook tal vez les suene. Bueno, después tenemos los residuos ajustados, que igual deberían ser muy cercanos o parecerse una normal. Bueno, hay una elipse. Tenemos los residuos estandarizados con los valores ajustados, ¿no? La distancia de Cook también que nos sirve para ver, ¿no? Tiene sus propios usos, vamos a verlo más abajo seguramente. Y bueno, este normal QQ que nos trata de dar una idea de que si la normalidad se está cumpliendo o no. Bueno, y las 4 son medidas gráficas, ¿no? No necesariamente son medidas tan buenas que uno puede utilizar de forma directa, ¿no? Buenas en el sentido de que no puedo tomar una decisión a partir de un gráfico tan abiertamente, ¿no? Es mejor entrar. Un gráfico es orientador para ver por dónde tengo que recorrer o qué tengo que hacer para después ya utilizar un test estadístico formalmente. Así que estos de acá, tal vez todavía no nos sirvan de mucho, pero el de normalidad nos está revelando que hay problemas, ¿no? Si fuera normal, todos los puntos deberían estar muy cercanos a la línea punteada. No está pasando eso, así que podemos presumir que no hay normalidad tan fuerte, ¿no?
Veremos si podemos probar eso utilizando algún test estadístico. Entonces, para eso, una vez que uno tiene el modelo, puede tener acceso a los residuos, porque nos interesa la normalidad de los residuos. Pongo ahí residuals, es el comando residuals y el modelo, en este caso el modelo que tiene los datos, y este me va a devolver todos los residuos, ¿no? De toda la información. Eso yo lo voy a guardar en una variable que se llama EE, ¿no? EE. Y veremos la densidad, veremos la densidad de este EE para ver qué tal. Ahí está, ¿no? Este es el gráfico de densidad de los residuos de este modelito que hemos puesto. Parecería que es normal, ¿no? Parece, aunque no, no se parece a una normal del todo, ¿no? Podemos tratar de ver unas cosas acá. Podemos pedirle ¿qué tal si, qué tal si le pedimos la media del EE? La media del EE está bien, es casi cero. Es 0 son 17 ceros. Después aparece un número. Parece bien la media. La varianza del EE es 0.57. No nos interesa mucho la varianza en este caso, pero sí tal vez para tratar de mirar qué varianza es esta en el fondo. Esto principalmente porque yo podría poner acá algo así, ¿no? Puedo ponerle points de la densidad, pero de una normal simulada, con las características que me ha aparecido ahora, ¿no? Voy a generar 10.000 valores con una media con la media del EE y la desviación estándar del EE. A ver qué me faltó, César. Ahí, ¿no? Y esta le voy a poner de tipo línea y que sea de color roja. Igual le voy a poder hacer una curva directamente, ¿no? Pero ya está bien. Una normal simulada con los parámetros del EE debería tener esa forma de la línea roja, ¿no? Incluso la puedo estilizar mejor pidiéndole más valores ahí, digamos, ¿no? Más estilizada. Y el resultado que tenemos es la curva negra. Si es cierto, parece una normal, no se parece a la normal que debe parecerse, ¿no? La normal a la cual debería parecerse es la roja. Y la que tenemos ahora nosotros es la negra. Veremos qué nos sale en el test de normalidad, ¿no? Normalmente las pruebas de normalidad tienen como hipótesis nula que lo que uno le pone es normal, ¿no? Esa es su hipótesis nula. Voy a instalar dos librerías. Está la NormTest y la NorTest, que son librerías exclusivas para medir normalidad, para hacer test de normalidad. Y esta de acá ya hemos hecho, no es necesario. Esta va a venir después. Veremos con dos tests, ¿no? El test de Anderson y el test de Lilly, ¿no? Test de Anderson y el test de Lilly. De Lilly Force. ¿Qué dicen? No recuerdo si esta era la hipótesis nula de estos tests. Estoy entrando en duda. Sí, esta era la hipótesis nula de los tests de normalidad estos. Podemos revisar, ¿no? La hipótesis nula siempre es la que va a guiar la forma de la varianza o la forma de cómo leemos el p-valor, ¿no? Bueno, hay muchos de estos. Está el Shapiro test. Está la forma.
No me menciona abiertamente dónde está el test, cuál es el test de normalidad. Podemos ver al Anderson, al test de Anderson. La hipótesis nula, ¿cuál es? Ya, con su prueba de escritorio nos vamos a dar cuenta qué es quién. Para estar seguros. Para una normal y para una uniforme. Este es el uniforme. Este es de la normal. Ya, sí. Entonces, está bien, ¿no? Estamos bien. La hipótesis nula está bien. Es que la variable aleatoria, o bueno, la variable que estamos introduciendo es normal. ¿Qué dicen a partir de estos resultados? Del test de Anderson y el test de Lilliefors. ¿Qué pueden decir de la distribución de los errores? ¿Es o no es normal? La hipótesis nula es normalidad. Y el p-valor me está marcando de alguna manera la probabilidad de esa normalidad, ¿no? Y la probabilidad de esa normalidad tiene 16 ceros, ¿no? Así que no es normal, ¿no? No es para nada normal. Y estamos en problemas, ¿no? Estamos en problemas. Porque el supuesto, uno de los supuestos iniciales y de los más sencillos de probar, me establece que no está sucediendo. ¿A qué creen que se puede deber y cómo podemos mejorar esto? ¿Cómo podríamos mejorar esto? Una alternativa, ¿no? Una alternativa para esto, para tratar de salir de este problema, es ver cuáles son las características para que la normalidad no se esté dando, ¿no? Para que la normalidad no se esté dando. Y ahí recurrimos al plot. Y podríamos tratar de entender cuando teníamos los cuatro plots, ¿no ven? Estos cuatro plots. Si se dan cuenta, una cosa interesante de una cosa interesante de estos plots, en el de normalidad al menos, es que me trata de mostrar dónde están casos problemáticos, ¿no? Que están atentando de alguna manera con la normalidad. Podemos tratar de recurrir a eso. Voy a hacer el plot solamente para cada uno de estos casos. Este es el primer gráfico. Este es el segundo. Aquí está, ¿no? Aquí me trata de advertir en algo el plot que, bueno, esto está intentando ser normal, pero las colas no me están dejando, ¿no? Y eso se ve también en la distribución, ¿no ves? Como que se parecen, pero las colas hacen que no se vea de todo bien. Y aquí me advierte y me dice, bueno, por si acaso, la observación 6697 está teniendo problemas, ¿no? La 6697. ¿Qué habrá en la observación 6697, ¿no? ¿Qué habrá en la... Perdón, a ver, voy a... 6697, 6697, ya. Trataremos de ver qué hay en la 6697 para ver qué es lo que puede estar sucediendo. Del BD2, que es la que estamos viendo ahora, veremos la observación 6697. Ahí está. Esta es la observación 6697. ¿Qué de raro encuentran en esta línea? Podemos comparar con la inmediata esta, digamos, ¿no? 6698, digamos, ¿no?
E incluso tal vez con la anterior a esa, ¿no? La otra que nos marca la base de datos en sus respectivos análisis, ¿no? Aquí nos marca a la 2000, aquí nos marca por ejemplo a la 7920, ¿no? 7920, a la 1280, 1280, está la misma 6697. Y bueno, creo que esas son esas las que podemos mirar ahora, ¿no? Ahí está medio, se está bloqueando. Miraremos a ver a esas. ¿Qué de raro encuentran ustedes? Esta y esta. Los gráficos me están diciendo que hay problemas en estas tres. Hay cosas extrañas. ¿Quién identifica algo extraño? Ya, Lucero dice, los ingresos laborales son muy altos. Para el BD2, sí, ¿no? Son 15.000 bolivianos para el BD2. Es relativamente alto. Para el BD1, para este otro, perdón, para este tercer caso es 15.000. Para este otro caso es muy bajo, 4.016. Para este otro es 4.433, ¿no? Uno podría entrar a pensar, ¿será que es cierto, no? Esta de acá es un hombre de 62 años, sin educación, que trabaja semanalmente 56 horas, y esas 56 horas al mes le generan 4 bolivianos de ingreso, y se dedica a la piscicultura, seguramente, a la parte de la agricultura, ¿no? Y está en el área rural, ¿no? Capaz que sí sea posible, ¿no? Es un ingreso muy bajo, pero normalmente se deben a veces a temas relacionados a sus propias prácticas, ¿no? Las culturales, las agrícolas, ¿no? Tal vez ha tenido en el momento de la encuesta, eh, no ha llegado un momento bueno para la producción, ¿no? Entonces, y además, tal vez, si uno ve sus ingresos no laborales, son 300 pesos, deben ser los relacionados a su renta de dignidad, ¿no? Es lo que de alguna manera su ingreso principal puede ser por el lado no laboral más que el laboral, ¿no? Tiene sentido, digamos, no es un tema, parece no ser un tema de error, digamos, pero está generando ruido, ¿no? Es lo que nos marca, está generando ruido. Tenemos esta otra observación que es la 7.920, 90 horas a la semana, un salario de 4.400 laboral, no tiene ingreso laboral, es del área urbana, tiene 33 años y tiene 22 años de educación. ¿No? Es un... ¿Qué sería? 17, 17, 18, 9, 20, 2 años casi doctorado, digamos, medio doctorado, con 4.400 y 90 horas laborales, ¿no? Y se dedica a la administración pública. Habría que ver qué está pasando. Tal vez la interrelación entre sus variables está creando esto. Y la otra es que es muy alta también, 15.750. Persona, mujer de 39 años, 22 años de educación, 40 horas a la semana, 15.000 de ingresos, 1.500 por el no laboral. Y es un profesional científico e intelectual, dice, ¿no? Que reside en el área urbana. Lo que nos llama la atención es tal vez los valores altos y los valores bajos, ¿no? Y eso debería corroborarse en algunos casos con el box plot, ¿no? ¿Qué tal si hacemos un box plot del BD2? Y efectivamente, si se dan cuenta, existen valores atípicos que pueden estar amenazando el concepto de normalidad en nuestra base de datos. Valdría la pena tener algún criterio para eliminar a los valores atípicos, ¿no? Esto en el sentido de que, esto principalmente en el sentido de que el comportamiento de las colas y de las colas extremas, capaz que sea necesario para un análisis aparte, ¿no? Porque mi objetivo puede ser justamente encontrar relaciones, pero pues del común, digamos, de lo promedio, ¿no? De la mayor parte de la distribución, sin considerar estos casos extraños
que las podemos tipificar como casos atípicos, ¿no? Que tal vez vale la pena estudiarlos aparte, hacer una regresión solamente tal vez para ese grupo para ver si tiene sentido. Puede ser un trabajo, ¿no? Puede ser una opción, ¿no? Puede ser una opción fácilmente. Así que una alternativa podría ser esa, ¿no? Es eliminar a los a los valores atípicos y sobre eso recalcular nuestras bases de datos, ¿no? Podría ser una opción, ¿no? Podría ser una opción recalcular nuestra base de datos en base a esos criterios. Esto pensando exclusivamente en el ingreso laboral, pensando en una sola variable, ¿no? Desde un enfoque completamente univariante. Si yo quisiera ir un poquito más allá, ¿no? Ir un poco más allá hacia métodos más sofisticados para identificar datos atípicos, ahí tiene mucha más predominancia y más importancia, ¿no? Los componentes principales, ¿no? Los componentes principales ahí juegan un rol mucho más importante. Porque si bien es cierto, ahora puedo ver una variable y mirar que hay valores atípicos, en modelos más complejos, y bueno, también puede haber valores atípicos en las variables X, ¿no? Puede haber una seguidilla de casos extraños en toda la base de datos que no puedo visualizarlo con un solo gráfico o hasta con dos gráficos, digamos, ¿no? Entonces, capaz que ahí el método de componentes principales sea muy útil. Lo que normalmente se recomienda es lo mismo, ¿no? Puedo agarrar a todas las variables que van a entrar en el modelo, calcular sus componentes principales, ver tal vez los componentes principales, los primeros, digamos el primero, el segundo y el tercero, ¿no? Hacer algún gráfico entre esos tres y mirar si hay algunos puntos que están muy fuera de esos valores. Seguramente van a aparecer. Si veo un solo componente es mucho más claro, o si veo dos componentes van a ser más claros esos puntos. Y esos puntos de ahí son candidatos a ser valores atípicos multidimensionales, digamos, o bueno, multivariantes. Porque la conjunción, las relaciones entre sus variables y el comportamiento los he hecho que se alejen de la nube de puntos. Entonces, el método de componentes principales es un buen aliado para trabajar con datos atípicos. ¿Ya? Así que eso lo pongo como consideración. Ya hemos visto el método en las clases, bueno, en el tema 2, así que es bueno que tengan eso presente. Es una alternativa cuando quiero ir más allá, ¿no? Como nuestro objetivo no es trabajar intensivamente en esa parte, sino que más ver un poco las características que tenemos que cumplir en una regresión. Eso lo mencionamos y vamos a tratar de simplemente mostrar una aproximación, ¿no? Univariante. ¿Cuál sería la aproximación univariante? Bueno, vamos a tratar de eliminar a estos puntos atípicos, ¿no? Vamos a tratar de eliminar estos puntos atípicos y vamos a concentrarnos en la base de datos que contenga información un poco más concentrada, digamos, ¿no? Puedo definir acá lo que he hecho es definir un vector de puntos de corte para ver con qué me puedo quedar, ¿no? Hay varios criterios para eliminar datos atípicos. Uno de esos podría ser, por ejemplo, utilizar los percentiles, ¿no? Los percentiles de la distribución para esto. ¿Cuál sería la idea? Es que si nosotros vemos la densidad de los, bueno, más que la densidad de los sesores, la que me interesa ahora es la densidad de los ingresos laborales. Esta es la densidad de los ingresos laborales. Claramente hay un problema con la cola derecha, ¿no? Podría ir con un enfoque muy, muy subjetivo en algunos casos, ¿no? Y yo definir el punto de corte. O podría hacerlo con una aproximación multivariante como el de componentes principales, pero igual ahí tengo que establecer un punto de corte, ¿no? ¿A quiénes elimino, ¿no? Podría decir, bueno, hasta 10.000, ¿no? Pero ¿qué tal si tomamos un criterio más basado en los percentiles, ¿no? ¿Qué tal si
identifico al percentil 5 y al percentil 95, ¿no? Para eliminar las colas la más baja y las más altas. Voy a eliminar eso, voy a poner el 0,5 y el 95. Esto lo dejaré ahí mientras, y con este comando, el comando quantile, ¿no? Es el que me va a permitir justamente ver, el comando quantile justamente es el que me va a permitir ver eh, la posición de los percentiles, ¿no? Acá le estoy diciendo de la base de datos BD2 del ingreso laboral, identificar el punto 5 y el punto 95. Y eso guardarlos en la Z. Y aquí están esos valores, ¿no? Esos valores Z están ahí. Esto yo le puedo poner aquí al gráfico, le puedo decir una line vertical en el punto Z, ¿no? Ahí están esos dos puntos. Si tomo este criterio de eliminar las colas inferiores y las superiores, me volaría a todas las observaciones que están por encima y por debajo de esas líneas, ¿no? Se van todos estos y se van los de acá. Y capaz que, bueno, en el fondo me estoy eliminando al 10% de la base de datos, ¿no? Porque voy a quitar al 5% de abajo y al 5% de arriba. ¿Qué tal si me voy a los un poquito más pequeño? 0,1 y 99, ¿no? Para que no sea tan fuerte. Calculo otra vez, veo el valor del Z. En esta segunda idea, ¿no? En esta segunda idea, eliminando el 2% de la información. Eliminando el 2% de la información, serían estas líneas, ¿no? Esta crece hasta acá y la otra un poquito nomás baja, ¿no? Ahí hay que tomar un criterio, ¿no? ¿Qué es preferible? ¿Perder al 2, al 3, al 4%? Hay métodos econométricos para tratar incluso de definir un punto de corte más adecuado, de tal manera de que esto se pierda la menor cantidad de información, ¿no? Si perdemos 4, ese es el valor, por ejemplo, ¿no? Pondremos en 5 para ser un poco así estrictos y ver qué es lo que sucede, ¿ya? Pondremos en 5%, a la izquierda y a la derecha. 5%, ahí están los valores. Eso es lo que se perdería, el 5%. Entonces voy a generarme una nueva base de datos. Voy a utilizar de la BD2, ¿no? De la BD2 voy a filtrar los casos que tengan valores menores al 2, mayores al Z1. Esos se van a quedar y, bueno, eso principalmente, ¿no? Ese va a ser nuestro nuevo BD2, ¿no? Nuestro nuevo BD2. Y ahí está nuestro... A ver, algo está saliendo mal. Ah, no, no es esto, está bien. Perdón. Se me olvidó. Ya, ahora sí, ¿no? Ya he filtrado y veremos cuánto mejora nuestro gráfico, ¿no? Plots density de la variable BD2 YLAB2. No, YLAB, perdón. Con con el corte de la última, bueno, del 5% más bajo y el 5% más alto, este es el resultado. Este es el resultado. Y si esta la vemos en logaritmo, que es la que finalmente entra en el modelo, debería ser mejor comportada. Y ni tanto, ¿no? Ahora el logaritmo tiene un sesgo hacia la izquierda más fuerte por los valores bajos, ¿no? Pero ya, digamos, ¿no? Pensaríamos que en este BD2 es un poco mejor porque ya está considerando una estructura un poco más estable, ¿no? Ya está considerando una estructura más estable. Podemos definir un nuevo modelo, le voy a llamar Model 1, bajo esta base de datos, bajo esta nueva base de datos, ¿ya? Entonces voy a copiar voy a poner acá lo que estábamos trabajando antes, para que no perdamos el modelo. Entonces, nuestra idea de validar el modelo, estamos creando un segundo modelo, ¿no? Para tratar de validarlo mejor. Y ese modelo se va a llamar
model 1 y va a tener estas características, ¿no? Todo lo mismo, solo que el BD es BD2. Y ya no tiene datos atípicos, ¿no? Ya no tiene datos atípicos. Incluso si vemos el box plot de este modelo, ¿no? Del BD2 pesos YLAB, está mejor comportado la caja, ¿no? La caja está mucho mejor comportada que antes. Podemos pensar que los resultados que encontremos acá explican al 90% de la población global y es el 90% que es más estable, digamos, en cuanto al ingreso laboral. Veremos qué es lo que ha sucedido con este modelo 1. Vemos el summary. Y ha bajado un poco, ¿no? Tenemos el summary primero, inicial, con todo el ruido que tenía un R cuadrado de 0,39. Eliminando el ruido, tiene un R cuadrado de 0,29. Hemos perdido 10% al momento de eliminar los datos atípicos. Posiblemente sea esto por el logaritmo. El logaritmo capaz que ya no sea tan necesario. Igual, ¿no? Sin el logaritmo perdemos más todavía. Perdemos mucho más todavía. Ya, está bien, son cosas que pasan. Estamos perdiendo un poco de eficiencia en el modelo. Parece mejor nomás mantener al logaritmo ahí. Pero bajamos la explicación en un 10%, ¿no? ¿Cómo se explica esa pérdida del 10% en el R cuadrado? Puede nomás estar vinculado a que los ingresos altos que se reflejaban en el logaritmo tenían mucho sentido con sus covariables, ¿no? Tenían mucho sentido con sus covariables y capaz que eso haya transmitido esa idea y por eso el R cuadrado daba una idea de mayor alcance, ¿no? ¿No? Pero ya, por lo menos estamos seguros de que este modelo ya no tiene valores atípicos y puede estar un poco más estable. Veremos si eso ha repercutido de alguna manera en nuestros residuos, en nuestra prueba de normalidad. Calculamos los residuos del modelo 1. Podemos tratar de visualizarlos nuevamente para ver si ha habido alguna mejora. Los voy a poner de esta forma para ver si ha habido alguna mejora de estos residuos. El comportamiento de estos residuos ahora es de esta forma. Y la normalidad que se espera debería ser de esta forma. Modelo 1. Es básicamente esa. A ver, vamos a tratar de ver los dos. Par MF row de 1×2. Perdón. Y ahora sí. El primero que teníamos antes era de este estilo. Y el que ahora tenemos a partir de estos... No, perdón, estoy mal. Aquí arriba. Aquí está. Tenemos un zoom de estos. Este era el anterior, ¿no? Este de acá es el anterior. Con datos atípicos. Y este es sin datos atípicos, ¿no? Y este de acá es sin datos atípicos. La línea negra tiene que parecerse a la roja. Hemos mejorado en algo. Visiblemente no, tal vez se ve un poco, pero hemos mejorado en algo. Podríamos tratar de hacerle plot al modelo 1. Plot modelo 1 para ver qué tal. Siguen habiendo, la curva está mejor comportada que la anterior, ¿no? No está, antes esto caía demasiado. Ahora está más cercana a la línea. Siguen habiendo problemas.
siguen habiendo problemas. Podríamos tratar de identificar qué es, ¿no? Podríamos tratar de identificar qué es. Normalmente esto nos va a dar una pauta para acercarnos cada vez a la normalidad, ¿no? Eso nos va a dar una pauta cada vez para acercarnos a la normalidad. Veremos con el test, ¿no? Veremos con el test de Anderson y el de Lilliford para ver qué tal. El test de Anderson nos dice... A ver, perdón. Ahora sí. Esto lo voy a ampliar. Esto lo voy a cerrar. Ahora sí. Test de Anderson no ha mejorado mucho. Sigue sin ser normal. El de Lilly test sigue sin ser normal. Podemos hacer el test de Cruz de Kolmogorov-Smirnov para probar las distribuciones. Y decirle, bueno, el de Kolmogorov es un poco más fuerte que el de Anderson y el de Lilly test. A veces un poco más útil. Porque lo que le estamos diciendo es que esta variable contrastarla con una distribución normal, pero no con cualquier distribución normal. Una normal que tenga su media y que tenga su desviación estándar. Y tampoco es normal, ¿no? Tampoco es normal. El escenario básicamente debería ser tratar de identificar, ¿no? Tratar de identificar las siguientes características para ver qué es lo que ha sucedido, ¿no? Nos estamos acercando a la normalidad, ¿no? Nos estamos acercando a la normalidad. Habría que ver qué pasa con estos, porque ya hemos resuelto el problema de la variable de resultado. Capaz que alguna de las variables X, ¿no? Las covariables, sean las que estén generando algún tipo de ruido, ¿no? Ese debería ser nuestro siguiente paso, ¿no? Pero creo que se entiende el camino que hay que seguir para este primer supuesto, que son los errores se distribuyen de forma normal, ¿no? Finalmente, si haciendo todo este trabajo no encontramos, no hallamos ese supuesto, no validamos ese supuesto, el problema puede ser de especificación. El problema puede ser de especificación. En el sentido de que un modelo OLS no es el adecuado para modelar esto. Capaz que tenemos que utilizar otra función de enlace, como han visto seguramente en modelos lineales, ¿no? Y ahí deberíamos ya no recurrir a la librería LM, sino deberíamos irnos a la librería GLM, que nos ofrece justamente la familia de los otros enlaces, ¿no? Acá está la familia, ¿no? Y aquí están. Y las familias que tenemos disponibles, ¿no? Podrían ser cualquiera de estas, ¿no? La binomial, la gaussiana, la gamma, la inversa, Poisson, la quasi binomial, la quasi Poisson. Dado que el ingreso no es cualquier variable, dado que el ingreso es una variable mayor a cero en cualquier caso, capaz que un enlace de tipo gamma pueda funcionar mejor. Si realmente no logramos encontrar normalidad, ¿no? Pero nos estamos acercando, hemos hecho algunos cambios y han visto que ha mejorado nuestra forma de la distribución. ¿No? El siguiente paso debería ser nuevamente ver esos casos y mirar cómo podemos ir reduciendo, ¿ya? Así que vamos a terminar acá y la siguiente clase vamos a ir cerrando con la distancia de Cook. Así que tal vez como tarea puede ser que ustedes vean qué es la distancia de Cook y para qué, o recordar más que todo, porque sé que la llevan o la deberían llevar en modelos lineales, ¿no? Principalmente esta de la distancia de Cook, que está relacionada justamente a la heterocedasticidad, que es el tema de la varianza que no es constante. Y después vamos a ver estos temas de colinealidad o multicolinealidad, ¿no? Algunos tests, algunas formas de cómo se corrigen estos. Y bueno, eso es lo que está relacionado básicamente a esta parte de validar el modelo. No, nos faltan ver esos dos temas, ¿no? El tema de heterocedasticidad, que se puede ver con la distancia de Cook. Y la mejor solución a veces ahí es ver algunos ajustes de polinomios y algunas otras características y ver si eso mejora o no mejora y ver qué es lo que se puede hacer y si no, cómo se mejoran los betas. Y después vemos pues, el tema de multicolinealidad o colinealidad en realidad, ¿no? No sé si tienen preguntas o comentarios hasta esta parte.
Ya, súper. Ya, entonces, ya con esto nos vemos el día lunes. Traten de revisar esto de la distancia de Cook, viendo un poco la planificación y con esto del anterior semana con el examen y con esto del feriado. Debemos tener un retraso de una clase más o menos, ¿no? Así que vamos a tener que un poquito tratar de acelerar algunas cosas para llegar bien a las fechas. Entonces, estamos con una clase de retraso, media clase con la de ahora, ¿no? Tenemos una media clase de retraso que yo creo que la podemos ir cubriendo en las siguientes clases. Ya, así que nos vemos el día lunes. Chao, chao a todos.